Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos, con mucho cariño, con mucha alegría, con mucha gratitud para el Señor primero, para ustedes que nos siguen cada domingo a través de este programa. Los saludo y estoy aquí una vez más con ustedes y estamos todos juntos a través de la radio, a través de la internet, sobre todo a través de nuestra fe, para crecer juntos en el amor en la experiencia del amor de Dios, desde cualquier lugar, desde donde nos encuentren, desde donde nos contacten, desde donde están ustedes en este momento, cualquier actividad en la que estén dedicados ahora, reciban muchas bendiciones, que la gracia del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a iniciar entonces con la oración para encomendar no solamente este ratito de reflexión al Señor, sino nuestro día que comienza con la beneficencia del amor de Dios y toda esta semana que el Señor nos empieza a regalar y que comienza precisamente con este, que es el día de su Hijo, el día del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti queremos elevar nuestra oración en esta mañana, Señor Espíritu Santo, para encomendarnos a tu cuidado. Queremos entregarte nuestra vida, Señor. Reconocemos lo poco que merecemos que estés con nosotros, pero reconocemos también cuánto te necesitamos para cada momento de nuestra vida, para cuando tenemos que tomar una decisión importante, para cuando en las relaciones con nuestros hermanos y hermanas las cosas no van bien, cuando necesitamos discernir sobre lo que es bueno y lo que es malo, cuando necesitamos la fortaleza en medio de las tentaciones para no caer en el pecado y alejarnos de ti, para no contristarte o no entristecerte por nuestras malas acciones, por nuestras malas actitudes, por nuestras malas palabras, por cada una de esas situaciones en las que sale a relucir nuestra debilidad propia de nosotros como seres humanos, es cuando más te necesitamos a ti. Por eso te pedimos, Señor, que en atención a tu amor, tú que eres el Espíritu de amor, nos ayudes a mejorar, a ser mejores personas cada día, que a los papás y mamás que nos escuchan les ayudes a saber criar a sus hijos según la voluntad del Padre de los cielos, que a los que son esposos y esposas que nos escuchan, los ayudes también a que se entreguen el uno al otro, amándose y respetándose, de tal manera como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella, como nos recuerda San Pablo. Que a los que somos hijos, el Señor nos ayude a ser dóciles y obedientes, sumisos al amor y a la autoridad de nuestros papás. Que bendigas a nuestras familias para que nada las separe, que no se vean amenazadas por tantas formas de mal que la sociedad actual tiene y que están dirigidos precisamente en contra de esa institución que Dios ha creado, que es la de la familia. Asístenos a todos con la gracia de tu amor y derrama muchas bendiciones sobre nosotros en este día y a lo largo de esta semana. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo 18 del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone un evangelio muy hermoso que sigue como continuación del que ya nosotros leyéramos el domingo pasado, que era el domingo 17 del tiempo ordinario. En este domingo 18
seguimos meditando en el Evangelio de San Juan, en esta ocasión en el capítulo 6, de los versículos 24 al 35. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: en verdad os digo, que vosotros me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a ese es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros primeros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió: en verdad os digo, que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio muy hermoso que, como decíamos, es la continuación del pasaje anterior que leíamos el domingo pasado y que prepara a los oyentes, prepara a los cristianos, prepara a los que meditamos en la palabra de Dios en el gran acontecimiento en el que Jesús se va a revelar a sí mismo como el pan vivo bajado del cielo. Un evento, una experiencia que requiere de la fe, no requiere de la capacidad humana, no requiere de nuestro entendimiento, no requiere de nuestra opinión o de nuestro consentimiento, requiere simplemente de nuestra fe. Cuando nosotros en el corazón aceptamos a Cristo en la Eucaristía, presente bajo la apariencia del pan y del vino, no necesitamos nosotros entender el misterio de Dios, no necesitamos nosotros saber cómo actúa el Espíritu Santo para transformar a través de la transubstanciación la sustancia del pan o la esencia del pan en el cuerpo de Cristo y la sustancia del vino o la esencia del vino en la sangre de Cristo, por más que sigan el cuerpo y la sangre de Cristo manteniendo simplemente la apariencia de pan y de vino. Jesús no nos invita o no nos pide, no nos exige entender, nos exige creer. Y los milagros tienen precisamente lugar en la vida del creyente a través de la fe. Si hay algo que compartimos como algo común, los hermanitos católicos y los no católicos, es eso, la certeza de que es la fe la que nos acerca a Dios. No es la capacidad humana, no es el entendimiento, no es nuestra sabiduría, no son nuestras habilidades en la técnica, en la ciencia y en la tecnología. Es la fe. Y la fe nos dice más de lo que nos ofrecen como datos o como información los sentidos. Por eso Jesús se está reconociendo desde ya como el pan vivo bajado del cielo, como el verdadero pan del cielo, como el verdadero maná. Y nos está invitando Jesús a creer en Él, a creer en sus palabras, a creer en sus testimonios, a creer en su declaración, según la cual Él es el pan de vida, y nos invita a que nos acerquemos a Él, que el que venga a Él no tendrá hambre, y el que crea en Él nunca tendrá sed. Ese misterio maravilloso del amor de Dios que se manifiesta en la persona de Jesús, que decidió quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ocurre siempre en la Eucaristía.
Y por eso nosotros como católicos somos la única iglesia que reconoce la Eucaristía no como un símbolo, no como un recuerdo, no como una comparación o no como una imagen de la presencia de Jesús, sino que nosotros que atendemos a lo que Jesús nos está diciendo acerca de creer en Él, le creemos. Y cuando Él nos dice que su carne es verdadera comida y que su carne es verdadera bebida, no lo ponemos en duda. No nos queda claro porque nuestra mente es muy limitada para entender la mente de Dios, para comprender totalmente el designio, el plan de Dios. Pero lo que Jesús nos pide es la fe. No nos pide tener una clara comprensión de los misterios de Dios. Nos pide vivir el misterio de Dios a través de la fe. Y por eso Jesús está recordándole a todos aquellos que están siguiéndolo que por encima de todas las motivaciones, por encima de todos los intereses que ellos pueden tener para seguirlo, para buscarlo, hay uno que es el más importante, y es el de abrirse totalmente a través de la fe a la gracia de Dios. En los tiempos de Jesús, así como en nuestros tiempos, mucha gente busca a Dios, pero no todas las motivaciones o los intereses por los cuales buscan a Dios son válidos, son legítimos, son auténticos. En los tiempos de Jesús, como nos lo dice el mismo Señor hoy, había quienes buscaban estar cerca de Él solamente para llenar su panza, para comer gratis, para tener comida hasta la saciedad, sin tener que gastar un solo peso, sin tener que esforzarse. Otros, como nos lo dice Jesús también en los evangelios, están siguiéndolo para ponerlo a prueba, para tenderle trampas, para tentarlo. Otros simplemente lo hacen por curiosidad. Otros lo hacen porque han reconocido en Él al Dios con nosotros, al Emmanuel, al único que puede llenar plenamente nuestra vida. También conviene, querida hermana, querido hermano, que al meditar en este evangelio pienses tú sobre qué se fundamenta tu fe. Sobre un interés que quieres saciar al acercarte a Dios, simplemente como un beneficio para ti, por simple curiosidad. Te quieres acercar a Dios solamente porque estás atravesando por un momento difícil y porque ya no te queda otra salida sino la de mirar a Dios. O estás buscando a Dios porque quieres llenar tu vida, porque quieres santificarte, porque quieres caminar de la mano de Dios. Esa es la actitud del verdadero cristiano, del verdadero creyente, del verdadero discípulo, del verdadero hijo de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que está presente con nosotros hoy, que siga iluminando nuestra mente, también nuestro corazón, para que con corazón bien dispuesto, con nuestra voluntad sujeta a la voluntad de Dios, nosotros podamos acercarnos a Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo, y que creamos a su palabra, que creamos en su testimonio, que creamos en Él, que es el pan vivo bajado del cielo, que ha venido para que nosotros no tengamos ya más hambre y no tengamos ya más sed, sino que seamos saciados hasta la vida eterna. Amén. La semana pasada iniciábamos la primera catequesis en torno al bautismo. Estamos en este bloque de formación acerca de los sacramentos, de los 7 sacramentos que tenemos en la Iglesia Católica. Vale la pena nuevamente aquí hacer una cuña publicitaria para la Iglesia Católica en orden a los sacramentos. La Iglesia que tiene 7 sacramentos es la Iglesia de Jesús. Las iglesias de hombres tienen 1 o 2 sacramentos. La Iglesia de Jesús tiene 7. Y cada sacramento, como decíamos, es un canal a través del cual la gracia de Dios se derrama abundantemente sobre cada uno de nosotros. Pues estás tú en la Iglesia de Jesús, en la Iglesia que santifica, en la Iglesia que continúa la misión que el Padre le encomendó a Jesús y que Jesús a su vez le encomendó a sus discípulos, como le encontramos en Juan capítulo 20, versículos del 19 en adelante. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Reciban el Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos privilegiados de contar en la Iglesia de Jesús
con 7 sacramentos, todos ellos destinados a comunicarnos de manera diferente la gracia de Dios que la necesitamos para mantenernos fieles al Señor en este valle de lágrimas, como decimos de una manera muy hermosa en la salve, en aquella oración que le dedicamos a la Virgen María. Y en torno al bautismo, decíamos la semana pasada que es necesario clarificar que el bautismo que recibió Jesús, el bautismo que practicaba Juan Bautista, es muy diferente del bautismo que después Jesús le manda a sus discípulos que administren o que lo ofrezcan a los que van a entrar a ser parte del pueblo santo de Dios, de la iglesia, y que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan claramente nos dice que el sacramento que él está administrando, el bautismo que él está administrando, es un bautismo de preparación, de penitencia, de conversión. Mateo capítulo 3, versículos 11 y siguientes nos muestran claramente esa verdad. Y Juan Bautista lo tenía muy claro, que su bautismo no es el bautismo de Jesús, no es el bautismo que comunica la vida eterna, no es el bautismo que comunica tampoco la gracia del Espíritu Santo. Y pues los hermanitos protestantes o no lo saben o se hacen los que no saben para poder seguir ofreciendo un bautismo que sigue siendo de preparación 2000 años después de que ya llegó Jesús, pero en realidad no se necesita. Y hay unas gracias y dones que están ofrecidas al cristiano que es bautizado, no solamente al adulto, también al niño, y que los hermanitos protestantes no consideran, no incluyen en su lista de bendiciones o de regalos cuando son bautizados como adultos o cuando hacen bautizar a sus hijos simplemente como adultos, porque piensan ellos que el bautismo solamente está orientado para el perdón de los pecados, como se encuentra ya en el segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Piensan ellos que el bautismo solamente es para el perdón de pecados, y entonces dicen que si el niño no ha cometido pecado, ¿para qué se lo va a bautizar? Pues claramente decimos entonces que el bautismo de Juan no es el bautismo de Jesús, y que cuando nosotros recibimos el bautismo como niños, no recibimos el bautismo de Juan, recibimos el bautismo de Jesús, que es un nuevo nacimiento, como nos dice Jesús mismo en Juan capítulo 3, versículo 5. El que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Y no somos bautizados solamente para que se borre de nosotros la mancha del pecado original, que lo vamos a ver más adelante, sino que somos bautizados para ser constituidos hijos e hijas de Dios por toda la eternidad, que nos hacemos uno con Cristo porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, que nos integramos a la iglesia, que recibimos la gracia del Espíritu Santo y que se abre de esta manera para nosotros la vida eterna, que recibimos la fe no solamente como un don individual, sino como un don comunitario, que se vive en primer lugar en la primera comunidad a la que nosotros empezamos a participar, que es la comunidad familiar, la iglesia doméstica. De ahí la importancia de los padres y de los padrinos en este proceso de crecimiento en la fe. En los tiempos actuales, el rol del papá y de la mamá en el hogar se han perdido mucho, ¿cierto? Decíamos en otras ocasiones, allá en Santo Tomás, en las homilías y en las catequesis, cómo ahorita son los papás los que obedecen a los hijos. Son los papás los que les tienen miedo a los hijos. Los hijos manipulan a los papás y los papás no saben cómo responder, qué hacer. Y se ha perdido mucho la autoridad entonces de los papás y de las mamás en el seno de la familia. Ahorita el afecto, la autoridad, la corrección se cambian por los zapatos de moda, por el teléfono de última generación, por las cosas materiales. Pero en la mente de Dios, en el corazón de Dios, cuando el Señor diseñó la familia, puso al hombre y a la mujer, a los que son asignadas las tareas de ser papá y de mamá, el rol de ser cabeza del hogar. No al revés, no son los hijos cabeza del hogar, cabeza y autoridad sobre los papás, sino al revés. Y es por eso que en el mismo decálogo, en el mismo código de los 10 mandamientos, después de los 3 mandamientos que competen exclusivamente a Dios, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo,
respetar el nombre de Dios, no jurar su santo nombre en vano. Y el tercero, que es el de santificar las fiestas. El cuarto se refiere precisamente a los papás, y no sin razón. Dios quiere que, como se respeta su nombre, su día, su persona, que así también nosotros en el hogar respetemos al papá y a la mamá. Entonces, en la fe es muy importante el rol que tienen también el papá y la mamá como primeros educadores de la fe. Por 2000 años en la iglesia, así es como se ha transmitido la fe, de generación en generación, los papás a sus hijos como primeros educadores de la fe. Y lo han hecho siempre, en especial a través del testimonio, del ejemplo de vida. No solamente a través de las palabras y de las enseñanzas muy útiles y necesarias también, sino sobre todo a través del ejemplo de vida. Porque así es como se vive la fe, y así es como tiene sentido la fe, cuando uno la vive, no cuando uno se la memoriza. Hay hermanitos protestantes que dicen que se han leído la Biblia al derecho y al revés, y que ya se la conocen toda, pero primero ni la entienden, ni la interpretan bien, y segundo ni la practican, porque mantienen con su corazón muy lleno de odio, sobre todo en contra de nosotros los católicos. La fe no es un don de Dios individual, es un don de Dios que se comunica en comunidad, y la primera comunidad, como decíamos, es la familia, la iglesia doméstica. Por eso los papás tienen que seguir siendo papás, y no les puede dar miedo ejercer autoridad sobre sus hijos, y no pueden dejar de perder la necesidad de un ejemplo de vida limpio, honesto, responsable sobre sus hijos. Y de la misma manera se ha perdido mucho también el rol de los padrinos. Ahorita es hasta absurdo, es una tontería lo que sucede en las celebraciones de quinceañeras, independiente de si es dentro de la Iglesia Católica o de las sectas, que hay padrinos y madrinas para todo, que para el vestido, que para los zapatos, hasta para los calzones, yo creo. Consiguen padrino para todo, pero el rol del padrino y de la madrina no era ese originalmente. El padrino y la madrina se convertían en apoyo del niño, de la niña que era bautizado o bautizada, que recibía sus sacramentos, era apoyo en la fe. Y ahora los papás simplemente quieren poner al amigo, al que es más amigo lo ponen como padrino, a la que es más amiga la ponen como madrina, quieren que el de más dinero esté como padrino o como madrina de sus hijos para que les den un buen regalo en el cumpleaños y en Navidad. Consiguen padrino para todo, menos para lo que debería ser. Por eso se ha perdido tanto el sentido valiosísimo, infinitamente profundo que tiene el bautismo, sobre todo para los niños. Pues en este tiempo entonces vamos a seguir defendiendo el rol del papá y de la mamá, y vamos a seguir también defendiendo el rol del padrino y de la madrina, única y exclusivamente para los sacramentos, no para ninguna otra tontería que el consumismo nos lleva a implementar. Las objeciones en contra del bautismo de los niños proceden de una triple ignorancia. Ignorancia de los bienes del bautismo, de la palabra de Dios y de la práctica de la iglesia. Cada una de esas tres formas de ignorancia las vamos a profundizar lentamente, porque es necesario que nosotros todos entendamos que el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, como dicen los hermanitos protestantes, sino que necesitamos recibir de Dios todos esos dones, todos esos regalos, todas esas gracias y bendiciones que a través del bautismo el Señor nos comunica. La realidad es que las familias realmente cristianas piden el bautismo porque los padres viven con alegría su fe, como el mejor regalo de Dios, y desean lo mismo para sus hijos. Idealmente debería ser así. En la realidad, tristemente encontramos a muchos católicos mediocres, muchos mediocres, muchos católicos de nombre que simplemente se contentaron con ser bautizados un día y con ir a la iglesia, a la Santa Misa, cuando les nace, como dicen ellos, y que no viven tampoco en su hogar la fe. Por eso se ha ido desvirtuando también
el valor del sacramento, del bautismo, así como de la vivencia de la fe en familia. Cuando el papá y la mamá están más preocupados por las cosas materiales, por conseguir el dinero para mantener a la familia, por darles a sus hijos lo que ellos no tuvieron, en su infancia, y que sí se lo dan a sus hijos, como lo meditábamos con Juan González unas semanas atrás. Es cuando se pierde el norte, cuando se pierde el sentido de la vida en familia inclusive, y de la responsabilidad tan grande que el papá y la mamá tienen sobre sus hijos, aún en relación con la fe. La mayoría de las familias católicas piden el bautismo cuando recién les ha nacido el hijo. Y cuando uno pregunta por qué bautizan a los niños, nos dan varias razones. Desgraciadamente, no siempre son las mejores razones. Por ejemplo, nos dicen porque siempre se ha hecho así, porque si el niño muere, no queremos que se vaya para el limbo. Otro tema que vamos a tratar más adelante, si el limbo existe o no y qué es eso. Para que la niña se mejore, porque piensan que el bautismo ejerce como una acción mágica sobre la persona sobre la que se administra, para hacer una fiesta, porque es la tradición, porque así hicieron mis papás conmigo, etc. Todas esas razones denotan, como decíamos, una ignorancia muy grande en torno a la riqueza del bautismo y en torno a lo que el bautismo es. Y alguna persona podrá decir es que la Iglesia Católica no enseña nada, y es que en la Iglesia Católica no se enseña nada o no se aprende nada. Falso. Ofrecemos siempre como un requisito las pláticas prebautismales para los que son papás que van a bautizar a sus hijos, para los que han sido designados padrinos y madrinas y que van a acompañar a los papás en su educación de la fe a los ahijados. Y muchas personas que se dicen católicas, pero que son supremamente flojos y mediocres, lo que hacen es que van de parroquia en parroquia preguntando cuál curso de preparación es más corto, en cuál parroquia hay menos exigencias para bautizar a sus hijos. Son mediocres, no son católicos en realidad, son una manada simplemente de holgazanes que no quieren comprometerse con Dios y no quieren comprometerse con su fe. Y son los que después, cuando se cambian de religión, que se meten a una secta, andan con la boca llena de falsedades y de calumnias, acusando a la Iglesia Católica de cosas que no son reales. Pues para todos ellos la exigencia es igual. Para todos nosotros como cristianos católicos la exigencia es igual. Prepararnos en nuestra fe, vivirla en familia, comprometernos personalmente con ella para que seamos de esa manera discípulos según el corazón de Cristo. El sacramento del bautismo, por el poder del Espíritu Santo, nos hace nacer como hijos de Dios, nos convierte en cristianos y nos integra como miembros vivos de la Iglesia. Esos son al menos 3 de los regalos sobre los que ya nosotros meditábamos la semana pasada con textos bíblicos que ustedes ojalá hayan tomado por escrito para que se los memoricen, se los aprendan y se los lean a los hermanitos protestantes que los atacan a ustedes en torno al bautismo de sus hijos. Ellos siguen pensando que solamente se bautiza a las personas para el perdón de los pecados y que entonces no tiene sentido, no tiene lugar bautizar a los niños porque ellos no han cometido pecados. Pero se les olvidan las otras gracias o regalos o dones o bendiciones del bautismo. Recibir el Espíritu Santo es un don inmensísimo. Ser constituidos hijos e hijas de Dios es el don más grande que podemos nosotros recibir de Dios. Abrirnos a la vida eterna es también algo que a nosotros nos llena profundamente el corazón y que como papás y como mamás cristianos queremos dárselo a nuestros hijos. Integrarnos no solamente en la iglesia de Jesús, que es su cuerpo, sino integrarnos a Cristo mismo, porque con el bautismo nos hacemos uno con Cristo. Son todas gracias de Dios, son todas bendiciones de Dios, son todos estos regalos de Dios que recibimos en el bautismo. Y son razones entonces por las que un papá, una mamá, no esperan a que su hijo crezca y tome la decisión de si se quiere bautizar o no, sino que lo bautizan desde que están niños, inclusive recién nacidos. Meditando bien la Biblia, nos damos cuenta de que debemos considerar el bautismo de adultos como la práctica más frecuente
en la iglesia primitiva, dado que la evangelización de los apóstoles y demás discípulos de Jesús se ofrecía a quienes todavía no eran cristianos, pues pertenecían o a la religión judía o eran paganos. Al aceptar estos la fe, se hacían bautizar siendo adultos, pero no lo hacían solos. Como veremos, también sus hijos eran bautizados. Incluso los esclavos y los siervos recibían el bautismo cuando sus amos se hacían cristianos. Entonces hay una idea muy equivocada de el 99.9% de las sectas que bautizan también a las personas, por más que ya fueron bautizados católicos cuando eran niños, y es cuando dicen que basados solamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el discurso de Pedro, cuando preguntan a aquellas personas que están escuchando a Pedro qué debemos hacer, les dice Pedro lo que necesitan hacer precisamente para ser perdonados, para ser reconciliados con Dios. Y la exigencia de Pedro para todas estas personas es la de convertirse y bautizarse para que sus pecados sean perdonados. Hay que entender ese pasaje en el contexto en el que se desarrolla, y es por eso que los hermanitos protestantes se confunden tanto y piensan que el bautismo de los adultos es el único permitido por Dios, y afirman con eso que la Biblia prohíbe el bautismo de los niños, lo cual es totalmente falso. Cuando Pedro estaba hablando después del acontecimiento de Pentecostés, quienes lo estaban escuchando eran adultos, y eran adultos bien fuera paganos, bien fuera judíos, porque lo que está diciendo Pedro lo está diciendo a todos aquellos que presenciaron el milagro de Pentecostés, aquellos que, viniendo de tantos lugares del mundo, escuchaban glorificar a Dios en su propia lengua, y muchos de ellos eran judíos y muchos de ellos eran paganos. Pues a judíos y a paganos es a los que Pedro les está dando ese discurso, y los está invitando a ellos a que acepten la fe, se conviertan y se bauticen para el perdón de los pecados. La primera generación de cristianos, podríamos decir, eran todos esos adultos que no vivían la fe cristiana todavía, porque vivían la fe judía o porque eran paganos. Por eso se habla allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, inclusive en ese pasaje, que los hermanitos protestantes se aprenden de memoria para confundir a los católicos mediocres y flojos y mal preparados en torno al bautismo de los niños. Pero cuando Jesús en Mateo capítulo 28, versículos del 18 en adelante, les está diciendo a los discípulos que tienen que bautizar, lo que les está diciendo es diferente. Les está diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí Jesús no les estaba hablando ni de la conversión, ni del perdón de los pecados, no, les estaba hablando del bautismo a todas las gentes, y todas las gentes incluye también a los niños. Jesús no está distinguiendo allí entre adultos y niños. Vayan y bauticen, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces son dos contextos diferentes que hay que entender, que hay que ubicar precisamente con mucha claridad para no caer en los errores y en las barbaridades, en las brutalidades que dicen los pastores protestantes cuando enseñan este tema del bautismo. Lo que Pedro está diciendo, lo está diciendo a la primera generación de hombres y de mujeres que escucharon la predicación acerca de Jesús. Pero se quedan ellos en la primera parte del texto, porque la segunda claramente nos muestra a Pedro diciéndoles que esa promesa no solamente es para ellos, sino para sus hijos. De tal manera entonces que los hermanitos protestantes, los pastores sobre todo, de una manera muy malintencionada, y como siempre lo hacen, recortan el texto bíblico, leen solamente la partecita que ellos quieren, ponen el dedo para que las personas lean lo que a ellos les conviene, y entonces de esa manera confunden. Acuérdense, hermanitos protestantes, hermanos pastores, que la mentira viene del padre de la mentira, que es Satanás, y la mentira se opone a la verdad y al espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Esta realidad entonces de la ignorancia que se tiene en torno al bautismo es lo que genera todas estas
dudas y todas estas confusiones que vierten siempre en contra de nosotros, los católicos, cuando se trata del bautismo de los niños. Actualmente vemos que la mayoría de los padres católicos desean el bautismo para sus hijos cuando son pequeños, lo cual nos alegra profundamente, y ellos, como papás y como mamás cristianos que son, no quieren privar al niño de este gran don que Dios mismo les da. Es que el bautismo no es un regalo de los papás, es que el bautismo no es un regalo de los padrinos, es que el bautismo no es ni siquiera un regalo del cura que bautiza o del diácono que bautiza, es un regalo de Dios, ni siquiera es un regalo de la iglesia, porque a la iglesia Dios le compartió ese don, pero el bautismo no procede de la iglesia, procede de Dios. De tal manera que cuando tú bautizas a tu niño, a tu niña, no le estás dando un regalo tuyo o de los padrinos o del sacerdote o de la iglesia, le estás dando un regalo de Dios. Te estás convirtiendo tú en mensajero, en mensajera de Dios para ofrecerle ese regalo tan especial, tan importante a tu niño. Hay una afirmación que no está en la Biblia y que los protestantes simplemente han deducido o que la han sacado implícitamente, es decir, que han pensado que la Biblia se opone a esto, y es al bautismo de los niños. Ellos afirman, y te lo van a decir allí cuando van a tocar a la puerta de tu casa, que la Biblia prohíbe el bautismo de los niños. ¿Será verdad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? El bautismo de niños es una práctica muy antigua en la iglesia. Desde el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles podemos encontrar referencias, como lo vamos a ver en un ratito, a que no solamente se bautizaba a los adultos, que también se bautizaba a los niños. Contrario a lo que afirman nuestros hermanos protestantes, en la Biblia no encontramos textos en contra del bautismo de los niños. En cambio, hay indicaciones en las cuales está implícita la práctica de bautizarlos, y más aún la necesidad de bautizarlos. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que bautizó a la familia de Estéfanas. En la familia judía, muy diferente de cómo son nuestras familias en estos tiempos en los que los papás ya no se quieren complicar para tener varios hijos o ni siquiera para tener hijos por razones de economía o de conveniencia o de estética inclusive. En la familia judía, por el contrario, el tener muchos hijos era un signo claro de la bendición de Dios. Abraham, por ejemplo, se creía que no estaba bendecido plenamente por Dios porque no tenía hijo. Era muy rico, tenía muchas tierras, tenía mucho ganado, pero no tenía un heredero, no tenía un hijo. Y por eso, cuando Dios le anuncia que va a darle un hijo en su edad adulta, en su edad de la vejez, se convierte eso en la plenitud de la bendición de Dios, porque los hijos en la comunidad judía son una bendición. Entonces, cuando se habla en el contexto judío de las familias o de las casas, se está hablando definitivamente de hogares que tenían no uno o dos hijos en su gran mayoría, sino muchos, así como numerosos pasajes de las Sagradas Escrituras nos permiten reconocer. Entonces, cuando San Pablo allá en 1 Corintios 1:16 dice que bautizó a la familia de Estéfanas, no solamente está diciendo que bautizó a una señora que se llama Estéfanas, sino que bautizó a toda su familia. Y es de suponer entonces que en esta familia había numerosos hijos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, también Pablo nos narra cómo él bautizó en la ciudad de Filipos a una señora que se llamaba Lidia. Y nuevamente nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, con toda su familia. Hechos capítulo 16, versículo 15. Refiriéndose al carcelero, también en aquella ciudad de Filipos, también dice, después de que ya el carcelero los liberó, que recibió él el bautismo y también todos los suyos. Hechos capítulo 16, versículo 33. Esta práctica de bautizar a los niños ha existido desde los comienzos de la iglesia, y el mismo Lutero, ahí prendan oído los protestantes, los pastores sobre todo, el mismo Martín Lutero, que es el fundador del protestantismo, el primer protestante de la historia, admitió el bautismo de los niños porque ellos
son bautizados en la fe de la iglesia. Nuevamente, el bautismo no es un don de Dios individual, es un don de Dios para vivirlo en comunidad, en iglesia. Y el mismo Martín Lutero, que cometió tantos errores y que hizo tantas cosas malas, por lo menos sí reconoció que el bautismo de los niños era válido y era necesario. Entonces, estos tres pasajes para comenzar nos indican ya que el bautismo no solamente se administra a los adultos, sino que se administra a los niños que estaban en las familias o en las casas. Primera de Corintios 1:16, Hechos capítulo 16, versículo 15, y en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, del número 16, el versículo 33. Entonces, podemos multiplicar los pasajes bíblicos en los que se indica o se manda inclusive, o se describe o se enseña que los apóstoles bautizaron no solamente adultos, sino familias enteras, y con esto una indicación clara a que bautizaban también niños. Pero no hay un solo pasaje de la Sagrada Escritura en el que se diga claramente que los niños no pueden ser bautizados. Esa enseñanza equivocada, errónea, la sacan los protestantes del pasaje de Hechos capítulo 2, fuera de contexto, como decíamos, en el que Pedro está hablando a adultos, paganos y judíos, y los está invitando a que se conviertan, a que se arrepientan y a que se bauticen, para que sean perdonados de sus pecados. Un contexto muy diferente, como decíamos, del mandato de Jesús, cuando les dice allá en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. ¿Qué razones hay entonces en favor del bautismo de los niños? Ya hemos mencionado algunas y conviene seguir entonces profundizando en este tema para que nos convenzamos cada vez más de la enorme bendición que le estamos brindando a nuestros hijos cuando los bautizamos en su edad temprana. Los niños también son acogidos por el amor de Dios. Los niños pequeños ya pueden ser incorporados al misterio de Cristo y ser acogidos en la fe de la iglesia. Por supuesto que los padres cristianos deben aceptar el compromiso de educar a sus hijos cristianamente, y en esta tarea han de colaborar los padrinos y toda la comunidad cristiana. Si cada papá, si cada padrino o madrina que bautizan a sus hijos cuando están pequeños recordaran el compromiso que adquirieron ante Dios y ante la iglesia en torno a sus hijos y a sus ahijados, tendríamos familias más sólidas, tendríamos cristianos y cristianas católicos más comprometidos con su fe. No tendríamos a tantos payasos en sectas enseñando cosas equivocadas y atacando con cantidad de falacias y de mentiras y de difamaciones a la iglesia de Jesús. Pero como ni siquiera se quieren preparar para cuando van a recibir el sacramento para sus hijos, si andan buscando de parroquia en parroquia donde les exigen menos, imagínense qué clase de maestros de la fe van a ser en sus hogares. Y esos son los papás y mamás más blandengues, más perdidos en los hogares, porque ni siquiera saben cómo criar a sus hijos. ¿Cómo van a saber si ni siquiera tienen autoridad moral? ¿Cómo van a saber si ni siquiera están cerca de Dios, que es el Padre por excelencia, en el cual ellos podrían adquirir todo lo que necesitan para educar a sus hijos? El actuar de Dios es anterior a nuestro actuar y a nuestra fe. Esa es una razón por la cual nosotros seguimos rescatando, respetando y defendiendo el bautismo de los niños. El actuar de Dios es anterior a nuestro actuar y también a nuestra fe. No debemos pensar que Dios comienza a amarnos una vez que hemos manifestado conscientemente nuestro amor y nuestra fe en Él. El amor de Dios es anterior a nuestra iniciativa de amar. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses, te había consagrado. Jeremías 1:5. Oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé, desde el seno materno, me llamó. Desde las entrañas de mi madre, recordó mi nombre. Isaías 49:1. El Señor no esperó a que el profeta creciera para llamarlo. El mismo profeta está recordando que desde antes de su nacimiento ya había sido escogido por Dios, ya había sido llamado
por Dios. Entonces, no tiene sentido que tú, hermanito, pastor protestante, sigas afirmando que es pecado o es inapropiado bautizar a los niños porque están niños, cuando Dios, desde el mismo seno materno, ya los ha llamado, ya los ha escogido, ya los ha amado, ya ha pensado en ellos con mucho amor. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Ahora bien, cuando la iglesia bautiza a los niños, expresa con esto la convicción de que ser cristianos significa ante todo un don gratuito de Dios. Eso en paisa significa, como decíamos ahorita, que el bautismo es un regalo directamente de Dios y es un regalo gratuito. Dios nos ama antes de que nosotros hagamos cualquier cosa por Él. Entendiendo así las cosas, el bautizar a los niños es auténticamente bíblico y manifiesta la gratuidad del amor de Dios que rodea toda nuestra vida. Pensar que Dios se comunica solamente por medio de una fe consciente sería limitar el poder de Dios, porque dicen los hermanitos protestantes que el bautismo solamente tiene validez cuando la persona, por su propia cuenta, ha manifestado su fe en Dios. Así podemos ver que los relatos de los evangelios nos muestran a Jesús sanando, liberando personas del poder del demonio e inclusive devolviendo la vida a quienes habían fallecido. La fe era necesaria para todos estos milagros de Jesús. Cuando se trataba de los niños, era la fe de su papá o la fe de su mamá lo que obtenía el milagro. Entonces, nunca Jesús quedó limitado para ejercer un milagro en favor de un niño o de una niña, porque este niño o esta niña no tuviera la capacidad de manifestar plenamente y personalmente su fe en Él. Inclusive Jesús resucitó niños. ¿Y cómo iban estos niños muertitos a declarar su fe en Jesús si estaban muertos? No se podía. De tal manera entonces que la fe sí era necesaria, pero en este caso, como ahorita, la fe del papá y de la mamá, del padrino y de la madrina son los que se hacen fundamentales para que los niños sigan viviendo este regalo maravilloso de Dios. Yo los quiero invitar a que escuchemos una canción que nos sirve para descansar en el Espíritu, el verdadero descanso en el Espíritu, que no es el de desmayarnos y quedarnos sin sentido, sin conocimiento, como sucede en la renovación carismática católica y no católica, mal entendido este concepto del descanso en el Espíritu, sino que el verdadero descanso en el Espíritu es el de obtener paz en nuestro corazón cuando dejamos que la gracia de Dios actúe en él. Vamos a convertir en oración las palabras de esta canción. Sobre mí, mudándome
amor de Dios es entonces la primera razón por la que el bautismo de los niños es válido y es necesario y es valioso. Y ese amor de Dios no nos es comunicado cuando nosotros de una manera personal y consciente le dedicamos al Señor nuestra fe. Ya si lo hacen por nosotros, nuestros papás y nuestros padrinos, tiene también validez. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículos 36 y después 40 al 42, lo siguiente. Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Este pasaje nos muestra que al que Jesús le está pidiendo la fe no es a la niña, es al papá. Y es la fe de su papá la que logra ese milagro maravilloso para esta niña. Y también allá en Mateo capítulo 15, versículo 28, cuando hay una mujer que está pidiendo un milagro para su hija, Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Como vemos, no es la fe de la niña, es la fe de la mujer, la que se acercó a Jesús, la que perseveró, la que no se dejó desanimar aún frente a las palabras difíciles y duras que le estaba dirigiendo Jesús. Otra razón muy valiosa para que nosotros sigamos respetando y defendiendo el bautismo de los niños es que la fe de la comunidad es la única condición para el bautismo del niño. El bautismo es antes que nada el sacramento de la fe. Ahora bien, algunos dirán que el niño todavía no puede proclamar conscientemente esta fe en Cristo. Entonces, ¿no sería mejor esperar hasta que el niño llegue a ser adulto y proclame por sí solo su fe de cristiano? Así lo dicen muchos protestantes y así lo dicen también muchos católicos mediocres y confundidos. No olvidemos que el bautismo no es un puro signo de fe. El bautismo también es causa de fe y produce como efecto en el bautizado la iluminación interior. Sin duda, la gracia recibida en el bautismo, el poder del Espíritu Santo con sus dones y la fe que irradia una familia cristiana que vive en su fe, ayudará a que el niño poco a poco responda con una fe libre y personal. La Iglesia, y muy concretamente los padres y los padrinos, puede tomar el lugar del niño. El niño que es bautizado no cree todavía por sí mismo, sino por medio de otros, por la fe de la Iglesia o de la comunidad cristiana. Por eso se suele decir que los niños son bautizados en la fe de los padres y en la fe de la comunidad cristiana. Por supuesto que la Iglesia siempre pide el compromiso de los padres y padrinos para que lo eduquen cristianamente. Con estas ideas vamos a irnos a escuchar unos comerciales y unos anuncios importantes para nuestra comunidad de la diócesis de Knoxville. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769.
También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Entonces vamos dando por terminado este programa del día de hoy, dándole muchas gracias al Señor por la oportunidad de tener vida, en primer lugar, y también agradecerles a ustedes, no solamente porque están allí con fidelidad, siguiéndonos domingo tras domingo, sino que también ustedes se convierten en mensajeros de Dios, porque invitan a otras personas a que se acerquen a Dios, a su fe, a través de este programa de la Iglesia Católica, de crecer juntos en nuestra fe católica. La invitación entonces es para que esa fe que nosotros recibimos en el bautismo la hagamos vida en cada momento de nuestra existencia, para que demos testimonio de vida cristiana y con esto invitemos a muchos otros a que conozcan, a que amen y a que le sirvan al Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.